Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Buenas tardes. Bueno, parece que hoy día hay doble porción de la palabra de Dios. Amén. Vamos a predicar la palabra el día de hoy. Nuevamente, en la mañana hubo una palabra maravillosa, una palabra de la cual, no porque yo sea mensajero o predicador, no voy a quedar sorprendido. Quedé sorprendido. Les comentaba que cuando Dios dice a sus hijos que no te preocupes de lo que tú vayas a hablar porque yo pondré palabra en tu boca. Y así fue, y así va a ser en esta hora también. Amén. Eh, Voy a apagar un poco la luz. Ay, si todavía queda algo de día. Amén, gloria a Dios. Bien. La palabra sobre el matrimonio estuvo hermosa. No porque la prediqué yo, sino que salió de la palabra y del Espíritu Santo. Amén. Y en este momento, no sé por qué Dios toca mi corazón con esta palabra. Es una palabra que, que lo va a reforzar mucho sobre lo espiritual. Amén. Que lo hace entender que en esta vida nuestra lucha no es contra ni sangre ni contra carne. Amén. Ya vamos a saber. La palabra de Dios se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 14. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 14. Por título la palabra de Dios dice la armadura de Dios. Wow. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno y buen Salvador, creador del cielo y de la tierra y de todo ser viviente en esta tierra, Padre, me presento ante ti en esta hora, nuevamente arrodillado ante ti espiritualmente, para pedirte, Padre, sabiduría, entendimiento y conocimiento en tu palabra, hacia mi vida, que es tu vida, y hacia todas aquellas personas necesitadas de ti y de tu sabiduría, Padre. Padre celestial, Rey de gloria, le pido que usted me acorace, me cubra en su sangre bendita y poderosa, Padre amado, que usted rompa y corta toda cadena, toda atadura, queme toda venda y todo nudo del corazón y del enemigo, Padre, y que tu palabra que se ha de entregar en esta hora, Padre, sea una palabra de fe espiritual, Señor Jesús. Todo esto se lo pido y se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, en la mañana hablamos sobre el matrimonio, amén, sobre el verdadero amor, que es Dios. Y Dios comparte el amor con cada uno de sus hijos, con cada aquel que quiera buscar de él. La realidad de la cosa estaba descansando un poco, pero como que el Espíritu Santo tocaba mi corazón que tengo que entregar esta palabra. Y si Él me dice que la entregue, o me hace sentir en mi corazón que tengo que entregarla, como buen soldado de Dios tengo que obedecer. ¿Quién soy yo para negarme a la sabiduría, a la presencia y al poder de Dios? Sin Él no soy nada y gracias a Él estoy donde estoy y soy lo que soy. Amén. Le vamos a dar lectura a esta palabra entonces en el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 11 al 14 y empezamos por el primer versículo y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes.
Está pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Aleluya, gloria a Dios. Una palabra, una palabra que lo enseña sobre la vida espiritual. Amén. Le voy a dar vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El primer versículo es. Es una palabra fuerte y para mí es un gusto obedecerle al Padre porque lo enseña cada vez más. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Acorázame, cúbreme en tu sangre, Padre amado, Santo Rey de Gloria. Bien, tal vez ustedes se preguntarán por qué la palabra de Dios habla de esta manera en esta hora, en este lugar, en el libro de los Efesios, capítulo 6, del versículo 11 al 14. Pero vamos en el primer versículo. Vamos a ponerlo un poco interesante. Bueno, que toda la palabra de Dios es importante e interesante para nuestras vidas. El primer versículo dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. ¿Qué lo está dando a saber Dios en esta hora, en este lugar, o en donde tú te encuentres? ¿Qué lo está dando a saber Dios en esta hora? Dios los hace entender que es necesario arrepentirse de nuestros pecados, que es necesario buscar de Él en una iglesia de adoración en donde se manifieste su Espíritu Santo y en donde se alabe su presencia y se le dé el espacio a Él para que se pueda manifestar. Y en donde se predique y se entregue, se exhorte la palabra y se entregue la palabra como Dios manda y no como el hombre manda. Amén. Por eso yo siempre dejo claro que si tú vas a ser un hijo de Dios, si tú te vas a convertir en los caminos de Dios, busca a Dios a manera de Dios y no a manera tuya. Porque déjame decirte que si tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios que se está congregando en una iglesia y lo está buscando a tu manera, no te va a servir de nada congregarte en un lugar de adoración. Amén. Bien, continuamos. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo, que no lo quiero mencionar. Aleluya, gloria a Dios. Vestidos de toda la armadura. ¿Qué lo dice el Padre en esta hora? Es necesario ser convertido en los caminos de Dios a manera de Él y no a manera de nosotros. A manera de nosotros, dentro del caminar en los caminos de Dios, no vamos a lograr una salvación. No vamos a lograr una bendición o una restauración o una transformación de parte de Dios hacia nuestra vida. Sino que Dios mira a la persona. Dios mira a la persona cuando va en busca de Él. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce el corazón de cada ser humano que está aquí en esta tierra, sean o no sean convertidos. Amén. ¿Y por qué la palabra de Dios hoy en día nos dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo? Te está advirtiendo que es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y te puedas congregarte en los caminos de Él y escudriñar su palabra y descubrir la única verdad que es Jesucristo. ¿Y por qué lo dice vestido de toda armadura? Amén. Es porque cuando nosotros los convertimos en los caminos de Dios o somos convertidos por parte de Dios a través del perdón que nosotros les pedimos, y ya lo arrepentimos de todo, ya no queremos nada con este mundo, que ya no nos llena lo material, que no nos llena, no sé, ejemplo voy a poner, que nos llena la droga, que nos llena el alcohol, que nos llena la fornicación, el adulterio, las deudas, o el dinero, no sé. No importa si tú eres rico, una persona millonaria, si tienes local, no tienes local, si eres una persona pobre, esto va para todos. Esto va para todos. Lamentablemente, que hoy en día la humanidad está violenta. Está la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, el odio, la ira, el engaño, la fornicación, todo eso.
¿Y por qué? Porque no prefieren vestirse de toda la armadura de Dios y no conocer el camino espiritual que Dios tiene preparado para cada uno, para cada vida que no busca de Dios. Vestido de la armadura, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios lo quiere enseñar y lo dice hoy en día, que nuestra palabra, que nuestra lucha no es con el hermano, que nuestra lucha no es con la hermana, que nuestra lucha no es con nuestros padres, que nuestra lucha, para los que son convertidos, que nuestra lucha no es con el pastor, con la pastora, con la hermandad de la iglesia, que nuestra lucha no es con el vecino, con la vecina, con el sobrino, con la sobrina, con la prima, con el primo, o con una persona desconocida, sino que la palabra de Dios en esta hora te está diciendo que nuestra lucha es contra todas las huestes celestiales de estas regiones. Pero el enemigo es muy astuto, el enemigo. El enemigo le da armas, le da ideas, le da iniciativas a las personas para que, no sé, voy a hablar en general, para que puedan ser delincuentes, para que puedan tener malos pensamientos, una vida mala, para que puedan ser personas, no sé, asesinos, no sé, sangre fría, corazón frío, no sé, para que puedan atraparse en la droga, en el alcoholismo, en todo lo que he mencionado. Amén. Y hay algunos que hacen plata fácil igual, que eso no está bueno. Amén. Muchos conocen a lo que quiero llegar. Pero déjame decirte que estás perdido. ¿Por qué? Porque puedes tener todo el dinero, o puedes tener dinero, puedes tener todo lo material que tú deseas, puedes tener un mejor vehículo que, no sé, puedes tener tus mejores lujos, pero sin Dios no eres nada. Sin Dios no eres nada. Y aquí el Señor lo enseña. ¿Por qué lo enseña el Señor? Que nuestra lucha no es contra sangre, que no es contra carne, ni contra la vida humana, sino contra todas las huestes celestiales. Es porque el enemigo me hace, o sea, es porque el Espíritu de Dios me hace entregar que el enemigo está en cada vida que no es convertida en los caminos de Dios. ¿Se entiende? El enemigo está en cada vida que no está convertida y no quiere creer en la palabra de Dios, o no, simplemente no quiere creer en Dios o en su Hijo Jesucristo. Volvamos desde el vientre de la madre. Cuando una persona sale del vientre de la madre, ¿cierto? Es un bebé, ¿ya? Pasa los meses, pasa los años, y llega una edad más o menos que a los 15, 16, 17 años, o llega a una edad en donde esa persona ya sabe qué es lo bueno, y cuando ya empieza a saber qué es lo malo, ¿sabes qué? Cuando un niño nace en los caminos de la maldad, obviamente van a ser en los caminos de la delincuencia, en los caminos de la maldad. Y cuando un niño nace en una familia que son evangélicos, obviamente van a conocer la vida evangélica. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos que nacen en una vida de delincuencia, en una vida de tráfico, de todo? Ellos crecen en la delincuencia. Pero hasta los más delincuentes, el toque del Espíritu Santo llega en esta hora. ¿Qué es lo que sucede? Ejemplo, cuando un niño nace y ya cumple una edad más o menos en donde ya empieza a tomar conocimientos por sí, y cuando de repente se le empiezan a meter los pensamientos de la vida mala,
Y ya cuando empieza a conocer sobre el bien y sobre el mal es porque ha recibido un toque del Espíritu Santo y es porque ha recibido un toque del enemigo. ¿Se entiende? Y esa persona que toma los pensamientos que son buenos en esta vida, así como toma los pensamientos que son malos, muchas personas deciden estar en el lado malo para hacer la vida más fácil, para tener las cosas más rápido, en todo sentido, así como también hay personas buenas o personas que eran malas y se tomaron del lado bueno para escoger los caminos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a profundizar en la vida espiritual. Amén. Porque hay gente que se deja llevar por la vida material, de que no le falte el pan, de que no le falte el plato de comida, de que no le falte la bebida, de que no le falte esto, otro, para su cuerpo espiritual. Dejemos, o sea, para su cuerpo corporal. Dejemos este cuerpo en esta hora, dejemos este cuerpo corporal de lado y olvídate de la once. Olvídate del vaso de vida, del vaso de agua, del pan, de la galleta. Está mejor esta cena espiritual. Amén. ¿Se entiende? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo me sorprende Dios? La realidad que leí unos par de capítulos y como que sentí de predicar esto y como me está sorprendiendo, aleluya. Entremos a la vida espiritual. Amén. La vida espiritual es muy importante en esta tierra. Y esta vida espiritual, hay gente que muchas veces la quiere conocer a través del tarot, a través de las cartas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? Ay, voy a ir a donde una médica o donde estas personas que leen el tarot. Y tenéis que soltar platita para hacer esas cosas, ¿cierto? ¿Ya? Pero dejemos eso de lado. Eso es una vida espiritual, pero es una vida espiritual del enemigo, que te quiere cegarte más de lo que estás si no eres convertido al 100% en los caminos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya. Dispongámoslo en estos momentos en la vida espiritual entre lo convertido, los convertidos y no los convertidos. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando ya nace un joven y esa persona nace en el camino del Evangelio? Esa persona desde el vientre de la madre, esa persona, esa guagua, esa criatura nace protegido por el Espíritu Santo, acorazado por la sangre de Cristo, hasta cuando esa persona esté en los caminos de Dios como Dios manda. En cambio, acá hay una persona que no es convertida a los caminos de Dios. Me encantan los ejemplos, no sé por qué. Acá hay una persona que no es convertida a los caminos de Dios y nace del vientre de la madre y nace tal vez en una familia que no son convertidos y que tal vez no son delincuentes o son o no son delincuentes. Dejemos ese tema de un lado, que no es tocar, no es para esta plática. Y nace esta persona, este niño, este joven, esta criatura, en una familia que no son convertidos a los caminos de Dios, que no creen en lo espiritual. ¿Ya? Más directo. Y esta criatura, junto a todos sus padres y familias que no son convertidos a los caminos de Dios, déjame decirte que cada uno de ellos tienen 7 demonios espirituales. Hablemos de la vida espiritual. Nuevamente lo voy a volver a repetir. Este joven nace en una familia que no son convertidos en los caminos de Dios y que toda esa familia tal vez no cree en Dios ni en la palabra de Dios, y cada una de esas personas tienen 7 espíritus, 7 demonios. Y esos 7 demonios obviamente son mandados por el enemigo para poder cegar esas mentes, para poder cegar esas vidas, esas personas que no quieren creer en la palabra de Dios y que no son convertidos a los caminos de Dios. Y esos 7 demonios se encargan día a día que tú no quieres reconocer a Jesucristo como tu único y Salvador
y no te quieres acercar a los caminos de Dios, esos 7 demonios se encargan de dañar tu mentalidad y tu corazón, causarte daño a ti mismo o causarle daños a los demás. ¿A través de qué? A través del odio, a través del rencor, a través de la envidia, del celo, a través del orgullo, a través de la fornicación, a través del adulterio, a través del alcoholismo, de la drogadicción, y por qué no mencionar el cigarro también, a través de los malos pensamientos, a través de las mentiras y a través de la grosería y a través de las palabras hirientes. Todas esas palabras que yo acabo de mencionar son armas del enemigo, y el enemigo tiene a esos 7 demonios dentro de tu cuerpo con todas esas armas para poder engañarte y cegarte a no creer en Dios ni a creer en su palabra. ¿Se entiende? Por eso hay veces hay gente, han pasado gente que son asesinados, han casado, casos de personas que han muerto, se han quitado la vida o han provocado un accidente y murieron por ahí en la carretera, otros se han ahorcado, otros han matado, otros engañan, otros nunca van a tener una familia o si la tienen la familia viven en el engaño. Y eso es la vida espiritual del lado del enemigo. Y por eso la palabra de Dios en esta hora nos quiere decir algo. Y por eso el enemigo, Dios en esta hora nos quiere decir algo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. El Espíritu Santo en esta hora lo quiere entregar, que nosotros tenemos que convertirlo a los caminos de Él. A los caminos de Él. Han pasado casos en la vida de los cuales hay personas que no son convertidas y viven con esos 7 demonios hasta morir. Y no tienen una salvación. Porque nunca creyeron en Dios y no se arrepintieron. Así como también hay personas en esta vida que tal vez no crecieron dentro del Evangelio, pero sí reconocieron a Jesucristo como su único y Salvador. Y Jesucristo fue a la vida de aquellas personas y sacó los 7 demonios y limpió ese hogar, restauró esa familia. Así como también hay familias que también van a la iglesia, que buscan a Dios. Dios los perdona, los limpia, los restaura, los sana. Pero después esas personas vuelven a alejarse de los caminos de Dios. Y ahí es donde se cumple una palabra de Dios que cuando Dios ve a esa persona que se acerca a Él y le pide perdón, Dios saca esos 7 demonios y lo echa. Después en una parte de la palabra, no sé si en el libro de Mateo dice por ahí, que esos 7 demonios van en personas, pongámoslo así, en persona por persona, mirando a dónde entrar, pero no hayan a dónde entrar porque esa familia, esas personas son convertidas en los caminos de Dios, o hay personas de esa familia no son convertidas en los caminos de Dios y ya están con sus 7 demonios. Y esos 7 demonios se dicen entre sí, volveré a mi antigua casa. Amén. Volveré a mi antigua casa, pero vamos a ir en busca de 7 demonios más poderosos que nosotros y volveremos en multitud en 14 demonios. Y cuando una persona se arrepiente en los caminos de Dios, cuando le pide perdón y busca de Dios a su manera y al tiempo después esa persona se aleja de los caminos de Dios, esos 7 demonios que yo te estoy mencionando anteriormente vuelven con 7 demonios más, en total son 14 y se le meten a tu cuerpo. Y te hacen ser peor de lo que tú eras antes de haberte arrepentido. ¿Se entiende? Aleluya, gloria a Dios.
Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra de Dios también nos dice en esta hora que es necesario arrepentirse. Yo he escuchado de varias personas que dicen, no, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y no sé por qué lo voy a decir otra vez. Yo sé que Dios murió en la cruz y perdonó todos nuestros pecados y se quedan ahí. Se quedan ahí sin querer conocer el verdadero perdón de Dios. Amén. Anteriormente, hace unos días atrás, lo decía yo de que en ese entonces, cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, perdonó a todos aquellos que estaban en aquel entonces. Le dijo, Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Entonces Dios perdonó a todos aquellos que estaban en esa generación, en ese año. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener un segundo, un segundo arrepentimiento en los caminos de Dios. Poder acercarlo a los caminos de Dios. Poder conocer de esta palabra de Reina Valera 1960, actualizada del Antiguo y Nuevo Testamento. Y escudriñarla, y ahí vas a aprender todo lo que Dios quiere para tu vida y para la humanidad. ¿Y qué es lo que sucede, querida alma? Que cuando una persona está aburrida de esta vida, porque hay personas que se aburren de esta vida y lamentablemente se quitan la vida, y buscan una iglesia. O sea, hay personas que están aburridas de esta vida y se quitan la vida de una o de otra manera. En cambio hay otras personas que están aburridas de esta vida, pero les llega el toque del Espíritu Santo a sus vidas. Y esa persona cede a un lugar de adoración. Y en ese lugar de adoración se alaba la palabra de Dios y la alabanza en espíritu y en verdad. Y esa persona necesita de la palabra de Dios, así como hoy en día hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios. Y esa persona se arrepiente de corazón. Y Dios ve que esa persona se está arrepintiéndole y pidiéndole perdón por sus pecados de corazón, con un corazón humillado, con un corazón contristo, amén, sincero, con una humildad, y Dios perdona a esa persona y la transforma y la cambia. ¿Y por qué no decirlo? Lo sana o la sana. Y aquí pasa esta parte donde estamos en el versículo 13, dice así: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo, o quien sea, y es convertido en los caminos de Dios, entiende sobre esto. Dios los enseña sobre la oración. Dios nos enseña sobre su palabra. Dios nos enseña sobre su poder. Dios nos enseña sobre su presencia. Dios nos enseña sobre sus sanidades, restauraciones, transformaciones y sabiduría que Él nos puede dar a través de su presencia y de su palabra. Y cuando nosotros empezamos a entender, a comprender y a recibir todo lo que Dios va entregando, sanidad, restauración, transformación, sabiduría, dones, ahí nosotros empezamos a entender y a comprender que estábamos de un lado equivocado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí podemos entender que necesitamos palabra de Dios, que necesitamos adorar a Jesucristo y demostrarle a la humanidad que Jesucristo está aquí en esta tierra a través de la vida espiritual que Él está y lo hace saber. Déjame decirte, querida alma, que yo, sin Cristo, no hubiera conocido de este cuerpo espiritual y no hubiera entendido de su palabra. Amén. ¿Y por qué dice la palabra de Dios en esta hora? Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Porque cuando el enemigo ve que nosotros somos convertidos a los caminos de Dios y estamos recibiendo poder del Espíritu Santo hacia nuestras vidas, él quiere destruirlo de una y de otra manera. Pero la palabra de Dios y la presencia de Dios nos enseña que tenemos que estar tomados de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Pero lo voy a decir de otra forma, para que podáis resistir los ataques del enemigo. O para que podáis resistir los demonios que quieren volver a tu vida. Porque si tú te congregas, buscas de la palabra de Dios y trabajas en la obra de Dios, a manera de Dios y no a manera tuya, déjame decirte que esos demonios no van a entrar a tu vida. Déjame decirte que los pensamientos del enemigo no van a entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tomado de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estar firme, siempre estar ahí constantemente. Tal vez la oración es la palabra de Dios un ratito, la oración un rato y así sucesivamente. Dándole el espacio al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo para poder sentir su presencia. Porque si, un ejemplo, a ver, soy evangélico y voy a una fiesta, voy a una disco o voy a un lugar que sé que no es de Dios, ¿voy a sentir presencia de Dios en ese lugar? No. Porque en ese lugar no te van a enseñar. No te van a enseñar palabra de Dios. No te van a enseñar el significado de Dios o de la vida espiritual. En cambio, si yo soy evangélico y me congrego y paso el tiempo con Dios de la vida que Él me está dando, voy a sentir su presencia. Si escudriño su palabra, si escucho corito, alabanza, si me congrego y busco a Dios de una y de otra manera, ¿voy a sentir la presencia de Dios yo? Obviamente que sí. Y a través de sentir la presencia de Dios, nosotros nos damos cuenta que estamos vestidos de la armadura de Dios y estamos soportando todas las acechanzas del enemigo. Hermoso, ¿no? Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿A qué lo conlleva la palabra de Dios en esta hora? Que es necesario buscar a Dios a manera de Él y no a manera tuya. Y que es necesario estar en todo tiempo y si es más, velá y orá. ¿Por qué es necesario orar? Tal vez tú te preguntas por qué, si tú eres una persona no eres convertida y tal vez tú te preguntas ¿por qué es necesario orar? ¿Por qué yo te voy a decirte algo aquí? Es tal cual como yo te estoy hablando a ti y como tú me estás escuchando a mí, ¿cierto? Pero tú me estás escuchando de tus oídos corporales. Amén. Y a través de esa conexión tenemos una conexión de palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué es necesario arrodillarse y orar para conversar con Dios? Porque la oración lleva a la vida espiritual, al cuerpo espiritual, y alimenta el cuerpo espiritual. Y cuando yo me arrodillo y digo estas palabras antes de comenzar a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor mi Dios, me presento ante tu divina presencia a través de la vida espiritual. Y ahí tú, si quieres, conversas, lo que tú quieras conversar con Dios, lloras, te alegras por la vida que Él te ha cambiado, por la vida que Él te ha dado, o por las cosas materiales o espirituales que Él te ha bendecido. Y esa es la conexión espiritual con Dios. Pero una conexión espiritual con Dios no es ir a donde la médica, no es ir a un tarot, no es ir a una disco, no es consumir droga, no es consumir alcohol, no es fornicar, no es adulterar, no es engañar a la gente, no es
el orgullo, no es la mentira, no es el odio, no es el rencor. Eso no te va a llevar a una conexión con el Espíritu de Dios, porque todas esas armas te llevan a una conexión espiritual de la cual tú no te das cuenta con el enemigo. Y el enemigo te carga a través de todo eso. Te carga, te carga, te carga, te carga, te carga y te carga. Y nunca el enemigo va a querer rebelarse ante ti porque tú te estás tomando de las armas del enemigo y te deja llevar por las armas del enemigo, de todas las armas que acabo de mencionar anteriormente. En cambio, la vida espiritual con Dios, Dios se muestra a nosotros. Tal vez Dios no se va a presentar así en un físico corporal ante ti, pero sí se puede presentar a través de su Espíritu Santo, a través de un sueño, a través de su palabra y a través de toda su creación sana y buena que hay en esta tierra aún hoy en día. Porque así como está la maldad, así también está el bien. Y esta palabra va para aquellos que quieren creer en Dios, la armadura de Dios. Es un tema complicado. Y déjame decirte, no lo quería decir, pero el enemigo, cuando te quiere enseñar de esta vida espiritual a manera de él, te lleva a la droga. ¿Y por qué te lleva a la droga el enemigo? ¿Sabes por qué? Porque te hace ver visiones, te hace ilusionar cosas, te hace sentirte bacán, como dicen algunos por ahí, te hace sentirte fuera de onda. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que pasa? En parte de Dios, Dios te enseña la verdad y no te hace daño. Al contrario, Dios sana, Dios restaura, Dios transforma, Dios levanta al caído y te saca de donde tú piensas que no vales nada. En cambio, el enemigo te consume la droga, te consume los problemas, te consume en el odio, te consume en el rencor, en la envidia, en el celo, hasta matarte en esta tierra y llevarte a donde no debieras ir, que es el infierno, que es el infierno que fue creado para Satanás y para todas sus legiones de demonios. Amén. En cambio, de este lado, mira, Dios perdona, Dios restaura, Dios sana, da un pensamiento sano, da un pensamiento bueno, te hace vivir en la buena vida que Él te puede dar en esta tierra. Pero también hay procesos, hay dificultades, hay lucha, pero nosotros tenemos que seguir luchando para poder seguir en la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos seguir en la presencia de Dios y seguir luchando contra la web, como dice aquí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, me faltó aire, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios los protege, Dios los cuida, Dios los quiere ver bien. Dios los brinda de su sabiduría, lo demuestra de su poder a través de sus restauraciones, transformaciones y sanidad. Y aparte de todo esto que Dios le ofrece en esta tierra, Dios le ofrece una salvación después de esta vida. Hay un paraíso, hay calle de oro, mar de cristal, dicen por allá, un oscurito, alabanza, la palabra lo dice. Yo no me tomo mucho de eso, sino que yo me tomo de la mano de Dios. Yo quiero seguir en esta vida compartiendo palabra de Dios, a manera de Dios y no a manera mía. Y la realidad de las cosas que hay que despertar la vida, el cuerpo espiritual. Hay que despertarlo. ¿Y cómo se despierta ese cuerpo espiritual y se puede manejar ese cuerpo espiritual? Vistiéndose de toda la armadura de Dios y creyendo en su palabra de la Biblia y en su palabra. Así que Dios te bendiga mucho, una palabra maravillosa que lo enseña en donde nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todas las legiones
del enemigo. Es hermoso. Voy a contar un pequeño testimonio. Yo cuando antes estaba fuera de los caminos de Dios, buscaba una solución a mis problemas, buscaba tratar de hacer las cosas bien, pero la realidad de las cosas es que podemos ser buenas personas fuera de los caminos de Dios, pero sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos absolutamente nada. Y por eso la palabra de Dios en esta hora lo habla fuerte, lo habla claro sobre la armadura de Dios, que es necesario arrepentirse y ser convertido y guiado en los caminos de Dios a manera de Él y no a manera de nosotros. Y así vamos a tener la armadura de Dios y vamos a ir venciendo al enemigo a través de la sabiduría de Dios hacia nuestras vidas. Hermosa palabra, ¿cierto? Así que Dios les bendiga mucho, que, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y la realidad, busquen de Dios. Ahí, por ahí dicen que estamos viviendo tiempos difíciles y la realidad de las cosas, de que, como dice la palabra de Dios, todo es principio de dolores. Hay tantas cosas que menciona la palabra de Dios que tienen que pasar, que son cosas terribles que tienen que pasar en esta tierra, pero dentro de todo eso terrible que tiene que pasar en esta tierra, va para todas aquellas personas que no son convertidas a los caminos de Dios y que lo han negado, que lo han negado. Y aquellos que somos convertidos a los caminos de Dios, aquellos que somos convertidos a los caminos de Dios, y aunque venga lo que venga a la tierra, Dios los va a cuidar, los va a proteger y los va a guardar. Y si perdimos la vida estando en los caminos de Dios, y aunque venga lo que venga a la tierra, que diga lo que diga la palabra de Dios, uno se va a ir contento porque está en los caminos de Dios y ha sembrado la semilla por un lugar y otro lugar. Así que Dios les bendiga mucho, que Dios tenga su misericordia por aquellos que no son convertidos en los caminos de Dios y busquen de Dios, busquen de Dios y busquen de Dios. Y aquellos que somos convertidos en los caminos de Dios, que Dios los dé la fortaleza, que los siga dando la fortaleza, que los siga dando la sabiduría, que los siga dando la enseñanza y las palabras que Él desea darlo a nuestra vida. Amén. Una palabra maravillosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno y buen Salvador, ante su divina presencia me presento en esta hora, Padre mío, para agradecerte y darte las gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia hacia nuestra vida y poder entregar sobre la vida espiritual. Es hermoso la vida espiritual, Padre. Aleluya, Santo Rey de la Gloria. Toca cada corazón necesitado de ti. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor Jesús, mi Dios. Y dejo esta palabra en sus manos. Dejo este mensaje en cada corazón de cada vida que quiere recibirlo, no de mí, sino de parte tuya, Dios mío. Y toca aquellos corazones para que se arrepientan, aquellos corazones que no son convertidos te puedan buscar en espíritu y en verdad. Y aquellos que somos convertidos, aumentalo la fe, la confianza, el cariño y el amor, la humildad, la sinceridad y la lealtad y la obediencia hacia ti, Padre amado. Todo esto se lo pido y se lo ruego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga mucho. Bendiciones a mi hermano Cristian, a mi hermana Cintia por ahí, a mi hermano Tiendita de los Hijos del Rey y a mi hermana Vanessa. Que Dios le bendiga mucho y los veremos en la próxima.